Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la charla con Florencia Abate en la Universidad Provincial de Seiza. ¿Sí? Este es un espacio que está dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria y que va a acompañar el año que viene proyectos en relación con el feminismo, las lecturas feministas, que iban a arrancar este año, pero bueno, se fueron atrasando, entonces nos quedó tu charla. Bueno, agradecemos a las autoridades de la universidad, ¿sí? A la secretaria de Extensión Universitaria, Yelén Rocha. Bueno, a Florencia, que no dudaste ni un minuto y dijiste, pues sí, voy a dar la charla. Sí, hoy vamos a hablar sobre este libro de Biblioteca Feminista. ¿Sí? Y bueno, voy a hacer la presentación de Florencia. Bueno, Florencia Abate es una no sé cómo nombrarte, escritora, Sí, feminista. escritora. Sí. Sí, ¿Cómo? una mezcla de cosas, pero sí, escritora está bien, me gusta. Bueno, una joven escritora nacida en 1976, Ya no narradora, tan joven. ensayista, doctora en letras, investigadora del CONICET. ¿Sí? En tan poco tiempo, todo lo que hiciste. Tenés también publicaciones literarias, poéticas, así que están muy interesantes, así que en algún momento seguro vamos a abordar alguna de ellas. En otra charla. Ha publicado más de 10 libros, entre ellas las novelas El Grito y Magic Resort, y el volumen de cuentos felices Hasta que amanezca en el sello MC, ¿sí? En 2017. También publicó Deleuze para principiantes, El espesor del presente, Tiempo de historias en las novelas de Saer, y realizó la antología de escritoras Una terraza propia, nuevas narradoras argentinas. Participó de la organización de las marchas Ni Una Menos en 2015 y 2016. Dirigió la línea Políticas Estéticas del programa Sur Global de la UNSAM y coordinó proyectos de la Biblioteca Nacional. Ha sido profesora de la materia Literatura del siglo XIX en la carrera de Letras de la UBA, profesora visitante en la Universidad Estadounidense Dartmouth College y actualmente es profesora titular de Filosofía de Género en la carrera de Filosofía de la UCES. ¿Sí? Biblioteca Feminista, Vidas, Luchas y Obras desde 1789 hasta hoy, 2020. Despliega la épica de la lucha de las mujeres por su emancipación y los avances y retrocesos tan estrechamente vinculados a los movimientos de la historia y las transformaciones culturales. Bueno, bienvenida Florencia. No sé por dónde empezar, tantos lugares por donde arrancar. ¿Sí? Te voy a preguntar, ¿cuál fue tu sensación cuando finalizaste este libro? Bueno, la sensación fue un poco como... No, me sorprendió mucho la vigencia, ¿no?, que tienen autoras del pasado, ¿no? Como parece que nos estuvieran, que podrían ser todos de repente escritos, no digo ahora, pero digo como que no han perdido actualidad y la sensación es un poco esa también, cómo se repiten ciertas cosas, ¿no? En ciertos contextos como yo cuento un poco en el libro, ha habido en la historia ciertos contextos como de ebullición, ¿no? De los feminismos y de la cuestión de género y demás. Por ejemplo, digo, en el siglo XX, los años 20 han sido un momento, también los fines de los años 60, principios de los 70, ¿no? Y ahora, y también es raro cómo después de esos momentos tan fuertes de donde está tan visible, ¿no?, todas estas ideas, de repente vienen periodos en donde quedan invisibilizadas, ¿no? Y bueno, y eso me llamaba la atención, ¿no? En el sentido de que eso, que ninguna conquista es una vez y para siempre, sino que pueden venir periodos donde, ¿no?, se vuelva para atrás, ¿no?, con respecto a los discursos y estas cosas, ¿no? Sí, ¿y hay alguna explicación de por qué se vuelve para atrás? Como que hay un momento de ebullición, lucha, se cumplen los objetivos y de pronto queda en la oscuridad. Bueno, sí, en parte cuando se cumplen los objetivos, los movimientos un poco siempre se desinflan, ¿no? Cuando cumplen un objetivo que es como el principal que los está moviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en los años 20
o sea, en realidad en las décadas previas a los 20 se venía luchando mucho por el derecho al sufragio de la mujer, ¿no? Y por la ampliación de los derechos civiles, que era que las mujeres pudieran trabajar sin tener que pedir autorización al padre o al marido, ¿no? Que pudieran administrar sus bienes, eh, que pudieran heredar con los mismos derechos, ¿no? O sea, porque digamos la mujer a partir del siglo XIX quedó completamente relegada como al ámbito doméstico, y todo lo que tenía que ver con la esfera pública, ¿no? Como el trabajo, la política, todo eso les estaba vedado, ¿no? A las mujeres. Entonces, desde fines del siglo XIX y hasta los años 20, que en muchos países, en la mayoría de los países, se conquistan estos derechos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en 1926, está la ley que se llamó la ampliación de los derechos civiles de la mujer, ¿no? Que permitió estas cosas, ¿no? Que estoy diciendo. Entonces, bueno, por ejemplo, en otros países del mundo se conquistó el sufragio en los años 20, en Argentina todavía en ese momento no se conquistó después. Pero bueno, esto hace que se desinflen un poco, o podemos pensar cuando, no sé, fines de los 60, 70, por ejemplo, se luchaba por algo que acá luchamos más recientemente, que, por ejemplo, el derecho al aborto legal, ¿no? También, eso, una vez que en muchos países se conquistó en esa época, eso también desinfló un poco, pero sobre todo, digamos, hay razones ajenas a los propios movimientos feministas que tienen que ver como con el contexto político del mundo, ¿no? En ciertas décadas, ¿no? Entonces, eh, digo, hay cosas que exceden. Por ejemplo, ¿por qué en Argentina no hubo un fuerte feminismo en los años 70? Que digamos que fue un momento en donde hubo un auge, ¿no? Del feminismo en otros países. Sí, porque estaba la dictadura, entonces había no había un contexto que permitiera, ¿no? Recién cuando volvió la democracia hubo un momento así de ebullición feminista en Argentina hacia el año 84 o así, ¿no? Entonces, ¿por qué si los años 20 eran tan libres, los años 30 fueron tan conservadores? Bueno, en parte porque había un contexto mundial, digamos, es el periodo de entreguerras, ¿no? Es el momento, digamos, después de la Primera Guerra Mundial y previo a la Segunda, y las políticas de muchos países eran políticas natalistas, ¿no? O sea que se tuviera, porque también se había perdido mucha gente en las guerras, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos quieren hacer políticas natalistas, los derechos de las mujeres siempre son, digamos, pierden, ¿no? Porque en realidad todas las políticas están diseñadas para que las mujeres se vayan a sus casas a ser de amas de casa y a criar hijas, ¿no? Entonces, eso pasó, ¿no? En ese contexto. De hecho, por ejemplo, había gobiernos fascistas que le daban condecoraciones, ¿no? A las mujeres que tuvieran, qué sé yo, más de 7 hijas, ¿no? Había toda una cuestión, digo, desde los gobiernos y desde los medios, por ejemplo, en los años 50 también, ¿no? También hubo, durante la Segunda Guerra, en general cuando son las guerras, se quiere que las mujeres ocupen los lugares de trabajo que los hombres dejan vacantes, ¿no? Pero cuando se terminan, se quiere que las mujeres vuelvan a la casa y no trabajen más para no sacarle puestos de trabajo a los varones. Entonces, por ejemplo, durante la Segunda Guerra muchas mujeres se incorporaron al mercado de trabajo, y después en los años 50 los medios y los gobiernos querían sacarlas, y si ustedes ven las publicidades de los años 50, están todas orientadas al ama de casa, ¿no? Como que es aparte el momento en que se crean los electrodomésticos, entonces son esas publicidades, bueno, ahora que tenés la posibilidad de tener una aspiradora, ni siquiera ni siquiera tenés que sufrir limpiando, te quedás en tu casa y sos dichosa. Y, o no, esas cosas que está la mujer pintándose las uñas para esperar al marido, ¿no? Como toda esa cosa de esperarlo, ¿no? Esas publicidades de los 50. Y y fíjense que uno de los, digamos, de los libros que desencadena un poco el- la ebullición feminista de los 60 es un libro que se llama La mística de la femineidad, que escribe una mujer que se llama Betty Friedan,
y ella justamente lo que analiza es cómo toda esa imagen que se vendía de la ama de casa feliz, de la mujer feliz. Ella hace como toda una investigación de campo para mostrar que gran porcentaje de estas mujeres estaban deprimidas, eran alcohólicas, no sé, ¿no? Como que la pasaban re mal en sus casas, no era que, o sea, como que tenían una pérdida de sentido de sus vidas, ¿no? Digo, entonces, bueno, digo, las feministas de fines de los 60 y de los 70 son un poco hijas de esa generación y vieron también como la parte mala de alguna manera del matrimonio burgués y de lo que eso le implicaba para las mujeres. Y entonces se rebelan, ¿no? Y agarran un contexto mundial que es de mucha contracultura, o sea, no era solamente el feminismo, los fines de los años 60 eran también, qué sé yo, el movimiento hippie, ¿no? La lucha por la población negra, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los movimientos de izquierda, ¿no? De esa época. Había toda una contracultura, ¿no? Que, por eso digo, hay contextos que favorecen la irrupción de un movimiento, del movimiento feminista, y contextos que la tiran para atrás, ¿no? Bien, y en todo ese estudio, toda esa investigación que hiciste, ¿hay algo que te haya llamado la atención, que haya surgido en algún momento y no llegó hasta la actualidad? ¿No llegó en qué sentido? ¿Como de qué tipo de cosas? Como se luchó por algo o se mencionó algo en algún momento y hoy en día no es algo que figure. Digo, si quedó algo en los... Ah, no, no, que no, o sea, pienso que hay cosas que se resolvieron con mucha más facilidad que otras, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, la lucha, digamos, la convergencia de la lucha feminista con la lucha también por la diversidad de género, ¿no? Por la diversidad de orientación sexual. O sea, creo que por ejemplo, en ese campo se dieron muchísimas conquistas, ¿no? Bueno, en nuestro país ni hablar, ¿no? Conquistas muy importantes, aunque por supuesto sigue siendo un tema muy controversial en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Rusia sigue habiendo una homofobia muy importante, ¿no? Pero eh, quiero decir, pero es un campo en donde se dieron indudablemente muchos avances, y si uno mira, no sé, una serie hoy de televisión de esta época, ¿no? La representación de la diversidad de género, de la diversidad, y si uno mira una serie de hace 30 años, ¿no? Va a haber algo completamente distinto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, retomando esto de la maternidad, como algo que se pedía desde principios de siglo, ¿no? Como las guarderías, ¿no? Que si una mujer trabajadora tenga derecho a tener una guardería en el lugar de trabajo para, por ejemplo, poder amamantar o para tener cerca a su, ¿no? Bueno, eso, o que aunque sea que, digamos, no sé, las empresas paguen, ¿no? Cubran los gastos de... bueno, eso digamos, es algún pedido que se hace desde reclamo, digamos, de los movimientos desde principios del siglo XX, y al día de hoy no es un tema que esté solucionado, ¿no? De hecho, qué sé yo, hemos visto en la pandemia que cayó mucho el empleo, ¿no? De mujeres en muchos casos, porque ante una situación como la pandemia, en donde no había escolaridad, ¿no? Evidentemente se optó por dejar de trabajar, ¿no? Para cubrir ese, ¿no? Entonces, ese creo que es un tema que, a pesar de que no es que haya dejado de estar presente, quiero decir, evidentemente no es un tema sencillo de solucionar, ¿no? Y evidentemente en ese sentido el capitalismo sigue queriendo no cubrir de alguna manera, ¿no? O sea, sigue existiendo eso de, bueno, en tal puesto, y si es mujer no, porque si después tiene familia, no sé qué, ¿no? O sea, todo eso sigue pasando, ¿no? Esa discriminación en cuanto al desarrollo laboral, ¿no? Bien.
De los capítulos que escribiste en este libro, ¿cuál es el que más querés, digamos? Si tenés algún preferido, es la pregunta. Bueno, qué sé yo, no sé, no, hay varios que los quiero y hay varias autoras que las quiero, pero por ejemplo el de los feminismos negros me gustó mucho escribirlo, porque bueno, la tradición de los feminismos de color, digamos, podríamos decir, porque también después se unió todo como una cosa tercermundista, latina, ¿no? No necesariamente afro. Que surgen un poco justamente, digamos, después de ese momento de ebullición, ¿no? En los 60, 70, ¿no? Hay una crítica como al discurso hegemónico del feminismo, porque el discurso hegemónico del feminismo, digamos, está basado en la mirada como de una mujer blanca, ¿no? De clase media y heterosexual, ¿no? Entonces, cuando el feminismo justamente adquiere cierta, como pasa ahora, ¿no? Como que adquiere visibilidad, ¿no? Sus temas se debaten en los medios, ¿no? Lo que nos pasó un poco acá en Argentina a partir del Ni Una Menos, ¿no? En los últimos años. el- en ese momento pasa eso, pero claro, lo que adquiere visibilidad en los medios y qué sé yo son siempre las problemáticas de la mujer de clase media, blanca, heterosexual, ¿no? Y había muchas problemáticas que no entraban en esa agenda, ¿no? Y entonces estos feminismos surgen un poco como, por ejemplo, una autora que tomo en ese capítulo, que es Audre Lorde, ¿no? Ella eh, es negra, digamos, no es de una familia acomodada, digamos, creció en Harlem, que es como, ¿no? Conoció la pobreza, es lesbiana, entonces ella cuenta cómo su realidad es muy distinta a la de los discursos hegemónicos, ¿no? Y bueno, y a partir de todas estas reflexiones, de estos movimientos, surge también una cosa que después va a ser un concepto teórico, que es el de interseccionalidad, ¿no? Que es la idea un poco de eh, digamos, no podemos hablar como de la mujer, ¿no? Universalizando, bueno, la mujer, ¿no? O sea, bueno, ¿qué quiere decir la mujer, no? O sea, hay muchas mujeres, muchos países, muchas edades, muchas clases sociales. Entonces, bueno, que en la experiencia, digamos, de cada persona, la identidad de cada persona es un entrecruzamiento de variables, ¿no? O sea, que yo soy mujer, pero también, no sé, nací en el Cono Sur, no sé, no nací en Europa, ¿no? Al mismo tiempo nací en Buenos Aires, ¿no? Y eso al mismo tiempo, ¿no? Soy de clase media, entonces, bueno, un montón de cosas que hacen a la experiencia en donde se entrecruzan distintas variables. Entonces, bueno, estas personas decían, bueno, Audre Lorde decía, bueno, yo experimento, digamos, la discriminación como mujer negra y lesbiana, por ejemplo, ¿no? Y pobre, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa digamos, mezcla de factores que hacen a mi identidad crea un modo particular de experimentar la opresión, ¿no? Que no es el de la mujer que en abstracto, ¿no? Es el de una mujer que tiene en su identidad, digamos, está atravesada por estas cuestiones. Entonces, a mí esa perspectiva, digamos, de no tener solo en cuenta el género, sino también cuestiones como la clase social, la etnia, la orientación sexual, me parece que es una perspectiva muy necesaria en el feminismo. O sea, yo creo realmente, apuesto por un feminismo que no solo, digamos, se ocupe del género, sino que también piense esos entrecruzamientos, ¿no? Y quiénes son las poblaciones más, porque si no decimos, bueno, la opresión de las mujeres, pero la opresión de las mujeres no la vivimos todas las mujeres por igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ser mujer en Ciudad, o sea, en Ciudad Juárez, ¿no? Los asesinatos de mujeres que eran tremendos, ¿no? No mataban a cualquier mujer tampoco, ¿eh? Mataban a las mujeres que trabajaban en las maquilas, ¿no? Que era una mano de obra explotada, súper explotada, de mujeres inmigrantes, además, que migraban ahí. Entonces, es muy fuerte también eso, se elegía un blanco, un blanco de la población, ¿no? No mataban a las mexicanas de clase alta que vivían en el DF, ¿no? Mataban a estas trabajadoras precarizadas, inmigrantes de Ciudad Juárez, ¿no? ¿Por qué? No se sabe, es un misterio, digamos, pero había un genocidio contra esta población, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que
esta idea de interseccionalidad que se hereda de esos feminismos es muy importante, por eso también me gusta el capítulo. Tomo también un libro de Angela Davis que les recomiendo que se llama Mujeres, Raza, Clase. Es un libro del 80 y ella es interesante porque, por ejemplo, ahí ellas estaban como luchando por el aborto, ¿no? Pero dice, bueno, a veces las feministas blancas no prestan atención a también la historia que tuvimos nosotros, porque muchas veces las mujeres negras que vivían en la esclavitud, ¿no? Abortaban para no traer más esclavos al mundo, pero no porque no quisieran ser madres, ¿no? O, por ejemplo, las esterilizaciones forzadas, ¿no? Que se hicieron contra... Entonces, el aborto no tiene el mismo significado para poblaciones que fueron, por ejemplo, víctimas de esterilizaciones forzadas, ¿no? Eh, o que se veían obligadas a abortar, ¿no? No era un acto de elección, de decisión, ¿no? Em, claro, que para quien lo ve como un acto de libertad, ¿no? Individual. Entonces, bueno, todas esas consideraciones me parece que son muy interesantes para ver las diferentes perspectivas, ¿no? En torno a un determinado tema de... Bueno, aquí en la introducción del libro sí explicás como que te disculpás de todos los recortes que haces, ¿no? Y te Sí. explicás de manera como súper prolija, porque la primera vez que agarré el libro dije, bueno, ¿qué recorte hace? Y está perfectamente explicado. Y yo me pregunto, el tema digamos que haciendo una generalización, ¿no? Parados desde Occidente, cómo se estudia el tema del feminismo y todo esto en Oriente? ¿Hay algún No estudio? sé, ¿Hay alguien que se encargue del tema o claro. relaciones? Hace poco una estudiante que fue estudiante mía de China quiere venir a estudiar a Argentina y me decía hacer la maestría en género, ¿no? Y me decía, ¿qué futuro tiene? Digo, ¿qué aporte puedo hacer yo en China? ¿No? Y entonces ahí me puse a pensar, digo, bueno, que está bien, igual uno no sé si puede abarcarlo todo, ¿no? Porque, Ujú. bueno, estás acá en Argentina, en Latinoamérica, con una mirada europea, sí, con la influencia teórica. eh, entonces, como me pregunté, digo, bueno, ¿y qué pasa Ujú. con esto en No, China? la verdad que no sé, o sea, no sé muy bien. No conozco, digamos, como la bibliografía oriental, ¿no? Sí, por ejemplo, doy la materia de esta filosofía de género y por ejemplo, tenía un estudiante que era de Oriente y me decía, no sé, estábamos hablando en un momento de la valoración de como que no, en otras épocas no se valoraba igual tener un varón que una nena, ¿no? Como que existía y me decía que allá eso sigue, nunca cambió, digamos, ¿no? Como que no quieren, El tema del aborto, eso del asesinato de nenas, mujeres, si eso desde la antigüedad, digamos, que tener un varón siempre era un valor, ujú, prestigio, ¿no? Incluso, bueno, hay muchas cosas crueles que sé porque me contaron mis estudiantes, pero depende del lugar donde vivan. China es muy, muy grande, tiene distintas culturas. En algunos lugares sí ya prefieren tener hijas mujeres, tal vez en los lugares ajá, tradicionales no, ¿no? Entonces, a veces también los estudiantes que vienen de su contexto, que conocen solo eso, de su lugar de claro, China, puede ser. desconocen Mm, el resto, ¿no? Entonces, ujú, eh, qué sé yo. Acá en Argentina también hay gente que sigue prefiriendo tener hijos varones. ujú. Tal vez no Sí, como... no, bueno, pero me decía como algo cultural muy reconocible, digamos, pero no sé de dónde, Sí, sí, de sí, es verdad dónde. porque están prohibidas las ecografías. Ah, sí, mira, Ciudades grandes, sí. mira, interesante. No, bueno, yo, como digo ahí en la introducción, hice un recorte, por eso tampoco se llama historia de los feminismos, ¿no? Se llama como biblioteca, ¿no? En el sentido de que yo no pretendo decir, bueno, yo hice algo objetivo, ¿no? Que es toda la historia, recorrido.
No, yo hice un recorte de, ¿no?, autoras que a mí me interesaban, que me parecían representativas de su tiempo, ¿no? Porque hice un recorrido en el tiempo y que me parecía que además habían tenido influencia en nuestro país o, digamos, sus temas estaban presentes en las cosas que debatimos acá, ¿no? Pero, pero sí, no, en ningún momento, por eso tampoco ni siquiera le puse la biblioteca feminista, en el sentido que es, bueno, biblioteca feminista. Yo siempre digo como, bueno, lo que tienen las bibliotecas es que no hay dos iguales. Cada cual puede tener su biblioteca feminista y se la arma como quiere, ¿no? Y es como una propuesta que es como una biblioteca posible, ¿no? Y en la construcción de la narrativa, porque es una narrativa atrapante, no es una narrativa cualquiera. ¿Vos tuviste una propuesta en la manera de construirla o simplemente investigaste y luego escribiste? No, yo, digamos, mi intención era como, yo a veces siento, bueno, por eso, quizá por esa mezcla, ¿no? Que por un lado soy como escritora de ficción, pero por otro lado soy investigadora de CONICET, y a veces siento que lo que hacemos desde la academia no llega, ¿no?, a ser leído por gente fuera de la academia, ¿no? En parte porque a veces también publicamos en revistas que son como ¿no? Revistas, eso, muy académicas, ¿no? Que no tienen circulación amplia y un poco mi propuesta con el libro era llegar a un público amplio, ¿no? Que yo le pudiera, no sé, regalar el libro a, no sé, a mi mamá, no sé, ¿no? Digamos, no, que cualquiera pudiera aprender algo del libro, ¿no? Y en ese sentido, sí, o sea, no tenía que tener un lenguaje académico y tenía que ser lo más divertido posible, ¿no? Para que llegue. También pensaba en las nuevas generaciones, ¿no? Porque eh, a veces eso, ¿no? Como las cosas del pasado, ¿no? O sea, a mí me emociona y me conmueve ver que hay como toda una nueva generación, ¿no? De feministas y feministas y feministas, y, y como a veces la sensación es que por ahí no tienen tanta idea como de la historia, ¿no? Y que está bueno tener una idea de la historia porque eso hace como, le permite a un movimiento tener una memoria histórica de sus luchas, ¿no? Y eso le da más fuerza a un movimiento, ¿no? Como anclar en saber que no es que todo empezó cuando vos llegaste, sino que ahí hace 200 años que hay unas personas peleando por lo mismo que vos, ¿no? Y poder como reconocerte en esa historia y decir, bueno, yo soy parte de esa historia, le da mucho más significado. Por ejemplo, no sé, a mí me conmueve mucho más pensar que se conquistó el derecho al aborto legal, cuando pienso, bueno, en todas las mujeres que desde los 80 venían, ¿no?, peleándola para que salga. Digo, bueno, después de 50 años, pienso, ¿no? Después de luchar 50 años se logró esto, ¿no? Y me emociona mucho más que si pienso, bueno, después de 2 años que estuve, ¿no? O sea, de si tomo nada más que el momento que yo participé, ¿no? Que digo, bueno, entonces para mí era muy importante como también llegar a ese público más joven, ¿no? Em, y bueno, y en ese sentido también me parecía que el hecho de que la narración sea ágil, que también te cuente un poco de la vida de estas autoras, no solo de sus obras, sino porque tuvieron vidas súper intensas, ¿no? Y bueno, y pensé que para eso también lo que a mí me gusta, a mí que me gusta narrar, contar historias, digamos, que escribo cuentos, era ideal, porque decía, bueno, ahora voy a contar cómo Alexandra Kollontai se subió a un trineo para volver a Rusia, ¿no? Y era como algo que me lo imaginaba y decía, wow, qué buen cuento también, ¿no? O sea, imaginarme esta tipa subida a un trineo, volviendo a Rusia después de la guerra, o bueno, o cosas así, ¿no? Que me divirtió, o por ejemplo, en la de las feministas cuando toman en un momento el capítulo, creo que es, no sé si es el 8 me parece, que empieza con la toma de una cosa que acá es como la revista Para Ti, el Lady Home Journal, pero más, ¿no? Que venden más como millones, y las feministas toman la redacción, digamos, para oponerse contra la imagen de mujer que venden estas revistas, ¿no?
Y digo, y eso, bueno, elegí narrarlo casi como un cuento, ¿no? Como, bueno, esa mañana llegaron, tomaron la, ¿no? Porque me parece que es más lindo imaginarse esas acciones así, ¿no? Como deben haber sido al vivirlas, ¿no? No ver todo algo como tan de libro, sino como, bueno, imaginar que detrás de todo esto también hay activistas, ¿no? Hay gente que está ahí alborotando, divirtiéndose también, ¿no? Eh, Bueno, no solo para las jóvenes generaciones, y a mí también me gustó el abordaje narrativo. Y es muy, muy entretenido, está muy bueno eh, la forma bueno, de narrarlo, ¿no? Ajá. No es tan así, tan duro, con esa pretensión de objetividad, sino es como que una se introduce en la historia, ¿no? El lector ya está ahí adentro, acompañando a la gente, escuchando, mirando. Me pareció muy interesante esta forma de contar la historia. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, justo No, hoy. yo quería preguntar, sí, como, bueno, como escritora, ¿qué lecturas también la inspiraron a ella? O, digamos, ¿qué escritoras para ella fueron pilares, digamos, para poder construir sus historias? Y si por ahí, en algún momento cuando los leyó, dijo, uy, como que son muy grandes para mí o son muy, muy grosas, por así decirlo, y por ahí a la hora de escribir, vos encontraste obvio tu propio estilo, pero te pudiste inspirar en estas mujeres, o por ahí, bueno, en un hombre también, o en otra persona. Buenísimo, Anto. Sí, bueno, de así, bueno, he leído muchas escritoras, pero por ejemplo, Virginia Woolf es una escritora que por ejemplo, su novela Las Olas, tiene una novela que se llama Las Olas, que me parece increíble y que también me ayudó, como también era muy vanguardista, como a leer cosas raras, ¿no? De vanguardia, y también tiene este libro que justamente reflexiona sobre el lugar de la mujer y la relación de la mujer con la escritura, ¿no? Porque también al negarnos de alguna manera la palabra pública, digamos, todas las escritoras, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué hay tantas escritoras que fueron feministas, ¿no? Y pensaba, y bueno, porque en realidad era muy difícil dedicarte, primero que a todo lo intelectual se lo veía como masculino, ¿no? Entonces, dedicarte a algo intelectual ya era como masculinizarte, ¿no? Entonces era como eh, se consideraba menos atractiva, ¿no? A una mujer si quería pensar, ¿no? O sea, como había una cosa así. Y después, justamente, ¿no? Las mujeres excluidas de la política, de la voz pública, ¿no? Es como que nunca tuvieron, o bueno, muchas tuvieron que usar seudónimo, ¿no? Para publicar libros, ¿no? Para que también creyeran en esos libros y los compraran, ¿no? Como que no valía lo mismo la palabra, ¿no? Si venía de un varón que de una mujer. También el tener tiempo, ¿no? Porque al no poder no sé, digo, como para dedicar a algo y concebirlo realmente como tu vocación, ¿no? Tu profesión. En fin, ¿no? Como que no fue nada fácil. Y de hecho, por ejemplo, a las mujeres se les permitían los géneros como considerados íntimos, ¿no? Que también eran los que se consideraban menos importantes, como la poesía, ¿no? El diario íntimo, ¿no? Pero ser novelista o ser una pensadora, ¿no? Eso no, no, no. Entonces, bueno, ella también reflexiona sobre esta cuestión, ¿no? También del dinero, por eso le llama un cuarto propio, porque para escribir dice, bueno, necesitas un cuarto propio y con algo tenés que bancarlo, ¿no? Eh, entonces ese libro es muy interesante y yo después hice una antología que se llamaba Una terraza propia, nuevas narradoras argentinas, porque bueno, yo en realidad hasta que no publiqué mi primera novela no me había dado mucho cuenta como del machismo en el ambiente literario, ¿no? Recién después de publicar mi primera novela, como que tomé conciencia o lo vi, no sé, no lo vi con más claridad. Y entonces también, y por ejemplo, yo en la novela tenía un narrador varón, ¿no? Entonces me preguntaban, bueno, pero ¿cómo pudiste, no sé, narrar como un varón?
Y bueno, ¿cómo pude? Porque para escribir es eso también, ¿no? Inventarse otros personajes, ¿no? Pero existía como una idea de que, bueno, las mujeres tenían que escribir una especie de literatura femenina, ¿no? Que hablara de temas de mujeres, ¿no? Inclusive, por ejemplo, eso, se hacía la feria del libro, ¿no? Y se invitaba como a los varones a debatir grandes cosas, ¿no? El futuro de la literatura, Borges y no sé qué, y después se ponía una mesa literatura de mujeres y ahí invitaban a todas las mujeres a hablar entre ellas, ¿no? Como siempre dejando aparte, ¿no? De las cosas importantes. Entonces, bueno, yo también la idea con esa antología era digamos, compilar autoras de mi generación, ¿no? Compilé como 22, creo que eran autoras, y mostrar también la diversidad de estéticas que tenían entre sí los cuentos y cómo no había una manera de escribir por el hecho de ser mujer, ni unos determinados intereses temáticos por el hecho de ser mujer. Entonces, bueno, quiero decir, bueno, esto venía a cuenta de Virginia Woolf. Y después de Argentina, a mí hay una autora que me inspiró mucho también, que se llama Libertad de Mitrópulos, que no es muy conocida porque, bueno, también ha pasado eso, ¿no? Como que muchas autoras fueron como un poco como dejadas de lado, ¿no? Pero ella, por ejemplo, todas sus novelas son personajes femeninos, ¿no? Les recomiendo una novela que se llama Río de las Congojas, es muy linda. Y también me hizo reflexionar sobre porque yo decía, ¿por qué tantas protagonistas mujeres? Y me hizo reflexionar también que en la literatura argentina estamos como subrepresentadas, en el sentido de que es verdad que hay muchos más personajes como masculinos, ¿no? Si uno lee las obras del canon. Y entonces también eso me hizo dar ganas de construir más voces femeninas. Por eso mi último libro de cuentos, Felices hasta que amanezca, son como 10 relatos y que son voces de distintas mujeres, ¿no? Y digamos, a las ganas de eso llegué a través de Libertad de Mitrópulos, que me hizo pensar, claro, es verdad, yo por ejemplo hice mi tesis de doctorado sobre Juan José Saer, ¿no? Que es un escritor que me encanta, me fascina Saer, pero después pensé, tiene 13 novelas y en ninguna hay un personaje femenino interesante, o sea, son todos varones y son todos narradores varones, ¿no? Como todo un mundo de varones, ¿no? Y la verdad que yo cuando leía, hice mi tesis y todo, bueno, era más chica y todo, y tampoco no sé, no lo pensé, ¿no? Y es interesante en ese sentido cómo estos últimos años nos hicieron como repensar muchas cosas, ¿no? Y tomar conciencia de cosas que en ese momento se nos pasaron por alto, ¿no? O sea, o no le dimos importancia, o no pensamos, y esto no será un poco raro, un poco injusto, un poco, no vendrá y eso me parece algo muy positivo porque no se dio solo en la literatura, se dio como también en diversas artes, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, no sé, artistas plásticas replanteándose sobre las artistas mujeres en los museos, ¿no? ¿Por qué hay menos obras de mujeres en los museos, ¿no? ¿Por qué no llegan a los museos? Que es lo mismo que en literatura decir, bueno, ¿por qué no llegan al canon? ¿No? Porque en el sentido de que si vos le preguntás a una persona que no sé quiénes son no sé, los escritores importantes de Argentina, por ahí te va a decir Borges, Roberto Art, Cortázar, no sé, Marechal, no sé, Sábato, no sé. Y es muy raro que te mencione alguien, una escritora, ¿no? Y sin embargo tenemos un montón de escritoras muy, muy buenas, ¿no? Y qué sé yo, o sea, bueno, de hecho se recuerda a Bioy Casares, por ejemplo, y no a Silvina Ocampo, ¿no? Su mujer, que era un excelente cuentista, era una gran cuentista, ¿no? Qué sé yo, bueno, Pizarnik se la recuerda, pero más como en la adolescencia, ¿no? Se le considera como a veces como una lectura de adolescencia en vez de decir, bueno, era una buena escritora. Libertad de Mitrópolis, la mayoría de la gente no la conoce, ¿no? No fue muy conocida en su momento. Así que creo que en ese sentido también eso, hemos hecho como toda una tarea de
repensar el pasado también, ¿no? Lo que nos parecía, yo siempre digo, ¿no? Que en los 80, creo que fue, no sé, cuando yo era chica, que no me olvido, cuando pasó lo de Monzón, que mató a Alicia Muñiz, justo había venido Alain Delon de visita a la Argentina, ¿no? Y le preguntaron, y bueno, él era amigo de Monzón, y le preguntaron, bueno, ¿qué pensaba? Y dijo algo así como, y bueno, ¿quién no le ha pegado alguna vez a su mujer, ¿no? Y eso en ese momento pasó como algo, quiero decir, hoy sería un escándalo, ¿no? Pero eso convivía con que la mayoría decían diciendo, ay, qué hermoso que salen Delon, ¿no? Este, entonces, bueno, quiero decir, me parece que hemos hecho como también una reflexión sobre los años anteriores, ¿no? A partir de todo esto de los últimos años. Bueno, y Per, acá nos estás escribiendo en el chat, no sé si que tenés micrófono, si querés comentar algo, estás comentando de una escritora. A ver. Ismer pone, la mujer, como mujer, cada día han demostrado más valor incluso que los hombres, por ejemplo, como soldado. Y en la literatura ha ganado sus espacios. Aquí en Venezuela, Nida Franco Farías, ferviente Ajá. luchadora por los derechos de la mujer, escritora y poeta. Qué bueno, sí, tenemos que hacer, de hecho, como, no pienso, bueno, lo digo en el prólogo, ¿no? Que me gustaría hacer otro libro como de las escritoras latinoamericanas, ¿no? Pero que sí, o sea, lleva todo, empezando por, bueno, una precursora total que tuvimos fue en México, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, este, que, que es increíble, digo, bueno, ahí se ve, ¿no? O sea, a tal punto se resistía la sociedad a la relación de las mujeres con el saber, ¿no? Y con el pensamiento, que a veces podía llegar a tener más libertad en un convento que afuera, ¿no? Porque ella en realidad, ella quería estudiar y como no la dejaron estudiar en la universidad, ¿no? Alguien le dijo, y bueno, mejor andate a un convento que ahí vas a poder leer más, ¿no? Claro, Este, pensó bien. ¿Qué te iba a decir? Acá dice también Ismer, dice, el próximo día 29, sí, supongo que era de noviembre, habrá un homenaje del Mosaico Literario Uruguay por YouTube a esta escritora y poeta Lida Franco Farías. qué bueno. Y nos invita a la tertulia literaria. Si querés después poner el link, o cuando lo tengas, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Si querés mándamelo por mail y yo se los envío a todos los que están inscritos acá en la charla. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, por aquí en el libro también decís, historizar los conceptos y sumarse al caudal de herramientas para pensar y actuar aquí y ahora, ¿no? Ahora y todo esto, esto del aquí y el ahora como replicado en distintas áreas, ¿no? ¿Cuáles serían estas herramientas? ¿Qué herramientas o algo que puedas mencionar que nos podamos ir y nos quedemos reflexionando a ver? Las herramientas. No, bueno, yo intento mostrar que primero que a través de también al mostrar las vidas, ¿no? Que es muy importante también ese compromiso vital, ¿no? Con las ideas de los feminismos, ¿no? En el sentido de que, no sé, los feminismos no son como un partido político, algo unificado, ¿no? Son algo, un movimiento, ¿no? En el que podemos contribuir también eso, ¿no? Internalizando, comprometiéndonos a nivel personal, ¿no? Ese lema, lo personal es político, ¿no? Que viene de los feminismos, a mí me parece muy interesante, ¿no? Ellas lo usaban para decir, bueno, ¿de dónde viene eso? Era, se juntaban, ¿no? A reflexionar, ¿no? Entonces contaban experiencias personales y llegaban a la conclusión de que eso que le estaba pasando, no sé, a cada una no era por culpa de ella, por algo, ¿no? Que era una cuestión social, digamos, ¿no? Cultural, que tenía que ver quizá con el machismo de la cultura y que entonces había que darle una respuesta política a esto, ¿no? Eso, salir y comprometerse públicamente con otra cosa, ¿no? Hacer acciones. Y bueno, yo creo que esa
esa toma de, digamos, en los feminismos, la toma de conciencia viene también de reflexionar sobre la vida cotidiana, ¿no? Sobre, yo a veces doy ejemplos estúpidos, ¿no? Cuando doy clase, ¿no? Porque digo, bueno, por ejemplo, se termina una comida, no, familiar, supongamos, ¿no? ¿Quiénes se levantan a levantar la mesa y quiénes se quedan charlando de sobremesa, ¿no? Entonces digo, parecen tonterías, ¿no? Pero sirven para desnaturalizar, ¿no? Un montón de cosas que tenemos muy naturalizadas. Entonces, bueno, yo por eso digo, creo que todo el mundo puede transformar desde el lugar donde está, ¿no? Por eso digo, es interesante cómo esto que pasó en los últimos años a partir del Ni Una Menos empezó siendo un movimiento, digamos, contra la violencia, contra los femicidios, pero enseguida todo el mundo se dio cuenta, bueno, esta violencia no es una violencia aislada, ¿no? Si no cambia la cultura, si no cambian ciertas cosas, tampoco va a dejar de haber violencia de género, ¿no? Entonces hay que transformar, no sé, la manera que criamos, ¿no? La manera en que, ¿no? Un montón de cosas, y cada persona en su propia área se empezó a dar cuenta también, esto que les digo, ¿no? A las escritoras nos pasó eso, pero a las artistas visuales también, pero a las que trabajan en una empresa también, pero a las maestras también, pero a las que están en un gremio, en un sindicato también. Dice, ¿cómo? Si acá somos más mujeres, ¿por qué el líder del sindicato es varón? ¿Por qué toda la cúpula no son varones? ¿No? Si las trabajadoras somos más mujeres, por ejemplo, de este rubro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que algo que aprendí a hacer el libro y que me quedó como cosa que me parece interesante transmitir, es que tenemos que hacer ese trabajo como de comprometernos a nivel personal, ¿no? Y en nuestros propios espacios, con una mirada más igualitaria, porque eso también es lo que hace que, o sea, hoy el feminismo puede estar de moda y mañana no, ¿no? Pero esos cambios no van a ¿no? Se pueden seguir alimentando aunque el feminismo no esté en la vidriera, ¿no? Entonces, después vendrá otro momento donde vuelva a estar en la vidriera, pero mientras no esté, va a estar lo que se vaya tejiendo, ¿no? Comunitariamente y en los pequeños espacios, ¿no? Y entonces me parece que eso es con lo que más fuertemente hay que comprometerse, ¿no? Bueno. Silvia, ¿querés hacer alguna pregunta? Graciela, Marlene, aquí comentaste sí, que la comida siempre se le sirve primero a los hombres. ¿De dónde sos, Marlene? Porque a veces tenemos estudiantes de México, de Venezuela, de Perú, entonces... De Bolivia, yo soy de Bolivia. De Bolivia, bueno. Sí. Bueno, ¿y qué más captaste? ¿Se le sirve primero a los hombres? Primero, yo la conozco a Flor por su taller de lectura feminista, y como que desde ahí la conozco, la sigo y me parece increíble, así que como todavía no he tenido la oportunidad de leer el libro, ya que a mi país como que no llega tan fácilmente editoriales argentinas, no sé, pues quise aprovechar esta oportunidad para ver más de lo que escribe, porque en el taller solo pude leer uno de sus capítulos que ella no nos brindó, y me pareció bien interesante lo que dijo, o sea, porque creo que son micromachismos, esas cositas en las cuales notas la desigualdad entre hombres y mujeres, y a veces es gracioso porque te das cuenta cuando ya ha pasado, es como que te paras, estás levantando los platos y te detienes un momento y dices, ¿por qué yo estoy haciendo esto y no los demás? Digamos? O sea, ves a tu mamá, a tu abuelita haciendo lo mismo y te preguntas, ¿cómo no te das cuenta de todo lo que está pasando? Es bastante curioso. Eso. Bueno, gracias. Sí, aquí les puse el link del Instagram, ¿sí? Que Florencia también da talleres de lectura feministas que son muy interesantes. Generalmente los publicás ahí, ¿no? Cuando los das. Sí, sí. Ah, ok. Graciela, sí, Graciela te había preguntado, ¿sí? Sí, gracias, Graciela Usás, que no sale mi imagen hoy, no sé qué pasa acá. Nosotros tenemos. Escúchame, Florencia, mucho gusto, es la primera vez que tengo contacto con tu obra. Sí estuve con orgullo en la primera marcha de una menos, me hice presente ahí en la Plaza Congreso. Qué bueno.
del texto que nos mandó Ana, que estuve leyendo, que es como un resumen de este libro tuyo, hay una frase que yo tomé, a ver si te la quiero leer, creo que la escribí textual. Dijiste, premisa, en definitiva, es en el reino de lo marginal y lo íntimo donde comienza cualquier crítica de la realidad social. Si me lo querés ampliar un poco, o me lo podés ampliar. Uh-huh. Bueno, no, tiene que ver justo con eso que decía, ¿no? En el sentido de que a veces se toma, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres de fines de los años 60, ¿no? Que armaron estos grupos que después fueron tan visibles y tan importantes. Ellas en realidad estaban como en todo un movimiento, ¿no? Contestatario, que era como la nueva izquierda, ¿no? Con compañeros varones, ¿no? Y ellas en un documental cuentan, ¿no? Y en un momento nos dimos cuenta de que estábamos en el movimiento, pero ellos eran los que decidían qué se iba a hacer y nosotras les pasábamos a máquina los discursos, les servíamos el café, ¿no? Y bueno, digo, y en esas pequeñas cosas que ellas dicen, bueno, entonces no, vamos a hacer nuestro propio movimiento, ¿no? Una cosa así. Incluso hay un documental que les recomiendo, a ver que se los escribo acá, que se ve una escena donde están todos ahí protestando y ellas en un momento quieren plantear el tema de la mujer, ¿no? Y ellos directamente las callan, sus propios compañeros, ¿no? Ahí está. Entonces lo que se ve, incluso en esos movimientos como de izquierda, qué sé yo, eran también machistas, ¿no? O sea, que no. Pero bueno, a lo que voy es eso, como que son en esas pequeñas cosas de la vida cotidiana en donde comienzan, ¿no? Se enciende la chispa de cosas después muy, muy grandes, ¿no? Bueno, cuando fue Ni Una Menos, la verdad, ¿qué pasó? O sea, esa semana, me acuerdo, se había encontrado el cadáver de Kiara Páez, ¿no? Estaba enterrada en el patio, habían comido un asado, el pibe, el que era la expareja, y habían enterrado su cadáver ahí, se habían comido un asado la familia, ¿no? Que lo encubrió al muchacho. Y muchas de nosotras, digamos, trabajábamos en periodismo y era como, bueno, todos los días había un femicidio y los medios, era un horror la cobertura, era todo, bueno, y cómo estaba vestida la chica, por qué estaba ahí esa hora, cómo fue que la mamá la dejó, ¿no? O sea, toda era como una culpabilización de las víctimas, ¿no? Se veían los Facebook, ¿no? De las víctimas. Nadie nos mostró el Facebook ¿no? Del asesino, por qué, ¿no? ¿Por qué llegó a eso? En fin. Y realmente nos produjo como una indignación, como no puede ser todos los días y estar aguantando estas coberturas periodísticas. Y vos como persona que estás ahí vinculada con el periodismo no haces nada, no decís nada. Entonces, bueno, fue como, bueno, hay que hacer una marcha, ¿no? Pero de una cosa así, una iniciativa pequeña, ¿no? Evidentemente después lo que pasó era que toda la sociedad estaba harta de eso, ¿no? De despertarse todos los días con que apareció en un tacho de basura un adolescente, ¿no? Es terrible. Entonces, bueno, digo eso, a veces nosotras jamás imaginamos cuando lanzamos esa convocatoria que se iban a juntar, o sea, de hecho ese día no lo podíamos creer que había 250.000 personas en el Congreso. Y bueno, pero por eso digo, siempre las cosas empiezan a partir de pequeñas cosas, ¿no? Creo que tiene que ver con eso un poco esa frase, ¿no? O sea, esa crítica ¿no? de la vida cotidiana aparece cuando uno prende el televisor y ve a alguien que está informando un femicidio y dice, pero la chica esta, qué corta que tenía la pollera, ¿no? Entonces ahí decís, pero ¿cómo que corta que tenía la pollera? Bueno, gracias. Sí, Antonella, levantaste la mano y después Silvia. Sí, no, bueno, quería comentar con respecto a lo que dijo de levantar la mesa, que también me pareció interesante, pero también me pareció interesante oír lo que acaba de decir ahora, ¿no? Que siempre como que se piensa, ¿no? Digo, se juzga a la chica y mismo la otra reacción es, ¿y la madre no la cuidaba? Y dicen la madre.
no aparece Total. la figura paterna. Y siempre también relacionar que también critican la maternidad y cómo cada mujer decide vivirla. Eso Tal también. cual. Y por ahí el estereotipo no solo, digamos, en el hombre, sino también mismo a veces en las mujeres. Y bueno, me pareció súper interesante lo que decías de esto de levantar la mesa, que es, nada, un detalle, y que por ahí hay mujeres que te dicen, no, pero a mí me gusta hacerlo, ¿no? Ujú. Y como digo, uno dice, se queda tranquilo, bueno, si a ella le gusta, está bien. Uno por ahí a simple vista piensa eso, pero después profundizamos y decimos, bueno, ¿pero qué es? ¿Qué Ujú. sucede? Lo que sucede alrededor para que esa mujer le guste, Ujú. llevar, es tener asignado ese rol y qué pasa en la sociedad y qué pasa en su vida alrededor digamos, de Ujú. su círculo íntimo que hace que a ella le guste y lo defienda también. Entonces me pareció súper interesante en sí. Y bueno, también todas digamos, el fragmento también que mencionó Graciela, ¿no? Cómo lo pudiste conversar, porque bueno, uno cuando lee por ahí dice, qué bien que escribe, pero también cuando lo sostenés a la hora del diálogo, es genial. Claro. Gracias, Gracias. Santo. Está muy bueno eso que dijiste, sí, de lo de la culpabilización, es terrible, ¿no? Lo de las madres también, ¿no? Como em, es muy terrible porque es casi como también el discurso de la época de la dictadura, ¿no? Como algo habrán hecho, ¿no? Estas chicas que hicieron, ¿no? Y sí, me acuerdo de ese caso que creo que era el de Melina Romero, no sé, que era terrible porque sí, era todo, bueno, y la madre la dejaba estar en la esquina, no sé, ¿no? Como es muy fuerte. Y es verdad, nunca hay responsabilidad de los padres. Lo mismo con lo del aborto, ¿no? Nadie piensa, bueno, el embarazo no se produjo, no se no se autorrealizó, ¿no? O sea, hay dos personas, ¿no? Responsables de un embarazo, ¿no? En fin. Bien, gracias. Silvia, Hola, buenas tardes. Encantada, Florencia. Hola a todos. Realmente. Yo te quería preguntar si tenés una opinión formada sobre Selva Almada y Mariana Enríquez, y si sentís que tu literatura tiene cosas en común con alguna de ellas, quizás más con Selva por el estilo que con Mariana. Porque son de tu misma generación, te Sí, lo estoy preguntando. son de mi misma generación y de hecho en esa antología que conté que hice, que es una antología que hice en el 2006, hay cuentos, hay un cuento de Mariana y hay un cuento de Selva. Este, mm, y sí, siento que, o sea, bueno, con Mariana, cuando nosotras empezamos a publicar, casi no había, ¿no? Como chicas de nuestra edad publicando y tuvimos la suerte las dos de empezar publicando como en una editorial grande, ¿no? Que era Planeta, publicamos por el sello MC, pero bueno, las dos sacamos nuestras primeras novelas por ahí, por MC, y teníamos, no sé, 26 años, ¿no? Bueno, yo tenía 26, no me acuerdo exacto ella, pero más o menos. Así que bueno, la conozco hace mucho y también, bueno, Mariana siempre trabajó en página 2 en Radar y yo también colaboré, así que también nos conocemos como del mundo del periodismo. Y creo que sí, que en algunas cosas, si bien ella trabaja mucho más como un género, ¿no? El terror, digamos, yo no hago literatura de género. Sin Y por embargo, eso te aclaré. Claro, no, igual sin embargo ciertas temáticas o incluso ciertos, por ejemplo, en mi último libro de cuentos hay como una ampliación del verosímil, ¿no? Donde un cuento empieza como medio realista y termina pasando algo como muy delirante, ¿no? Que no llega a ser como eso, no es género de terror ni nada, ¿no? Pero como que está ahí en el límite de, bueno, esto pasó, pero porque yo igual sigo sintiendo que yo escribo literatura realista, pero pasa que hoy en día la realidad es tan delirante en sí misma que me gusta forzar, ¿no? A mostrar cómo, bueno, esto pasó, ¿no? Entonces, ¿quién podría decir que no pasó si todos los días leemos en el diario algo que decimos, no puedo creer que esto haya pasado, ¿no? A veces pienso como eso, que la realidad es más
creativa que la ficción y más loca, ¿no? Pero sí, siento que tenemos afinidad, y Selva también la conozco hace mucho, también ella siempre organizó ese ciclo Carne Argentina, que es un ciclo de lectura muy lindo. Tal vez ahora en lo que es actualmente, por ahí estoy más cerca del imaginario de Mariana que el de Selva, pese a que Selva es más realista, pero porque Selva trabaja más, no es urbana, ¿no? Su literatura, mi literatura es bastante urbana, como la de Mariana, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo como que ella trabaja más como en una tradición más de la literatura norteamericana sureña, ¿no? Como, pero bueno, sí, me siento cercana a ambas, la verdad. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Sí, María Cristina, habías levantado la mano. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo te quería preguntar, Florencia, con respecto a la gente, al hombre que compra tus libros o el que los lee, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué comentarios recibís? Y, por ejemplo, también en las clases de los varones, porque yo a veces siento que estos temas los charlamos mucho entre mujeres, y cuando hay reuniones o eventos con respecto al feminismo, es muy raro encontrar hombres en la audiencia, y en general cuando se habla es como que ellos son absolutamente negadores, y empezás a confrontar y como que el diálogo es un poco difícil. Probablemente, y perdón que lo haga un poco más largo, cambie de acuerdo a las generaciones, porque yo cuando hablo con mucha gente joven, veo que la empatía o el entendimiento de este tema es diferente. Tal cual. Bueno, sí, es interesante la pregunta. La verdad, o sea, no tuve tantas, no me escribieron tantos lectores varones, ¿no? Como sí hablé con mujeres que hayan leído el libro. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, le regalé a mi suegro para el Día del Padre tu libro, me pareció genial. Y después me pasó que, por ejemplo, sí, en estos talleres que doy, vinieron un par de varones que vinieron también porque habían leído el libro y les interesó. Bueno, en general siempre los varones gays son mucho más abiertos a estas temáticas que los varones heterosexuales, pero igual, por ejemplo, uno de los chicos que vino, que era un chico heterosexual y era psicoanalista, ¿no? Vienen también porque yo creo que a muchas profesionales y personas en sus propias disciplinas estos temas les interpelan, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que es psicólogo, todos estos cambios que han pasado llegan a los consultorios, ¿no? En los discursos ¿no? de las pacientes, los pacientes, entonces hay un deseo de entender también, ¿no? En algunos varones, ¿no? Y después, en particular es muy interesante lo de la materia que doy, porque es, a diferencia de la mayoría de las personas que dan género, que es en seminarios o cosas optativas, en mi caso yo doy una materia que es obligatoria en esta carrera, o sea, la inventamos y como materia obligatoria de filosofía. Entonces, ahí está bueno porque no es que llegan solamente varones que están interesados, llegan también varones que tienen el menor interés, ¿no? en el tema. Y bueno, en algunos casos los que tienen mucha resistencia a veces dejan la materia, debo decirlo, ¿no? O sea, los que porque no soportan, ¿no? Porque también como hay mucha gente que sí está interesada y se arman debates y todo y qué sé yo, es como que no se enganchan y quedan un poco como fuera, ¿no? Igual estoy hablando de repente uno por grupo, ¿no? No es que esto pasa un montón, pero puede haber uno en el grupo que, digamos, pero después es muy lindo porque realmente hay varones que empiezan como primero como si les hablaran de chino básico, ¿no? Y después se van dando cuenta, porque claro, lo que más difícil
es ver, para todas las personas son sus propios privilegios, ¿no? Y cualquiera de nosotras puede decir también eso, ¿no? O sea, tampoco nosotras vemos los privilegios que tenemos respecto, ¿no? O sea, uno está todo el tiempo pensando en eso y a veces es difícil registrarlo y para los varones muchas veces también, ¿no? Por eso digo, este ejemplo tanto que les pongo, se los pongo porque también ellos también se sorprenden, ¿no? De que, bueno, ellos están ahí sentados de sobremesa charlando y ni están pensando que hay alguien que se va a ocupar de resolver un montón de cosas, ¿no? Y a veces también, por eso digo que a veces la crianza también influye, ¿no? Porque cómo son criados también los varones, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Para pensar por ahí. Pero bueno, es muy lindo, a mí me gusta mucho cuando sí, algunos de estos varones que no es que tenían un interés particular, de repente el segundo parcial, que siempre es como más una cosa domiciliaria, ¿no? Donde pueden opinar y veo como que empiezan como a reflexionar, ¿no? Sobre este tema y también ahí a ser conscientes de muchas cosas que vivimos las mujeres, ¿no? Como decir, sí, la verdad, ¿no? que, y me parece que hay que tratar de, si bien es cierto lo que vos decís, ¿no? Que a veces hay actitudes como que se sienten amenazados, ¿no? Es un poco, y entonces actitudes como de resistencia o de, ¿no? de mala onda, pero a mí me parece que es necesario tratar de establecer un diálogo, ¿no? Con los que están dispuestos a conversar, porque necesitamos también el compromiso de los varones, ¿no? O sea, es cierto que a veces hay que patear el tablero y decir, bueno, ¿no? O sea, como bueno, como se hizo con las cuestiones del cupo, ¿no? O sea, bueno, si los varones no invitan mujeres, o sea, no sé, si hay un festival y son todos varones, bueno, pidamos, ¿no? La ley de cupo, ¿no? Porque es cierto, los varones se agarran a los lugares de poder y a veces es difícil decir, bueno, compartan, ¿no? No quieren compartir, ¿no? Entonces, bueno, a veces presionar para el cupo es una manera de decir, bueno, ¿sabes qué? No me importa, si no querés compartir, ahora hay una ley que dice que nos tenés que invitar y se termina la historia, ¿no? Pero, digamos, sacando esa estrategia, que también es una estrategia necesaria en algunos momentos, yo creo que la mejor, en realidad la más deseable es establecer un diálogo, ¿no? Y que puedan hacerlo de buena gana, ¿no? Decir, bueno, vamos a invitarlas porque está bueno invitarlas, ¿no? Pero sí, sobre todo en los lugares de poder es difícil. Es difícil porque esos privilegios es esto que yo decía de los sindicatos, qué sé yo. Es como que, bueno, históricamente los sindicatos los manejaron los varones, entonces, ¿por qué renunciarían no? O si pensamos otras instituciones, no sé, toda la iglesia, ¿hubo alguna vez un papa mujer? No, o sea, bueno, el poder ha estado en manos de los varones, entonces, ¿por qué ellos decidirían no tenerlo más, ¿no? O sea, por eso digo, hay una cuestión que tiene que ver con la lucha por el poder, o digamos, donde se involucra poder, que es inevitable. Pero hay otra cuestión más de la vida cotidiana en donde para mí lo mejor es el diálogo y el compromiso, y también ser varón ha sido un peso también a lo largo de la historia para los, ¿no? Qué sé yo, los varones no lloran, los varones tienen que ser proveedores, los varones, ¿no? Un varón si no tiene trabajo se deprime porque, ¿no? Hay toda una expectativa de lo que, ¿no? Mucho más que una mujer se deprime, ¿no? En el sentido de que hay toda una expectativa que pueda, ¿no? Siempre. Y también a veces para los varones es un alivio sacarse esa mochila, ¿no? Entonces, en fin, creo que hay mucho que profundizar todavía, ¿no? En ese diálogo con ellos. Bien. Mónica, ¿tenías una pregunta? Sí, tengo el micrófono abierto. ¿Qué tal, Florencia? Encantada. Bueno. En realidad tengo varias preguntas, pero voy con una. Al comienzo de la charla hiciste un repaso así de los distintos momentos históricos de los movimientos de mujeres. Y yo te quería preguntar si notaste en ese recorrido cuáles fueron las fuerzas que más se opusieron sociales en cada momento de eso, porque
qué sé yo, la cultura los va incorporando los logros, ¿no? Ahora Sí. nadie discute el sufragio de la mujer, nadie está discutiendo la ley de cupo, pero me interesaría saber si notaste cuáles fueron las fuerzas más fuertes que se opusieron en los distintos momentos y cuál es la de ahora. Ay, qué difícil. Está buena la pregunta, pero es difícil. No, bueno, no sé, no, creo que como que no podría generalizar, ¿no? En el sentido de, bueno, en todos los países lo mismo, pero por ejemplo, en los años 30, digamos, fue el fascismo, ¿no? Lo que más se opuso a los cambios que había habido en los años 20, ¿no? El fascismo que tenía una expresión, digamos, canónica, no sé, en los gobiernos de Hitler, de Mussolini, pero que también era un movimiento internacional, ¿no? En Argentina tuvimos en el 30 el golpe de Uriburu, ¿no? Siguió justo, ¿no? Eran, digamos, gobiernos militares con una ideología nacionalista de derecha, ¿no? Y ese tipo de, digamos, de línea, digamos, política, siempre fue enemiga de los feminismos, ¿no? Y de todos los avances en los derechos de la mujer, en parte porque, bueno, digamos, siempre defendieron una idea como bastante tradicional de la familia, ¿no? Burguesa, ¿no? Y en ese sentido, digo, la mujer como en el ámbito doméstico, ¿no? Y creo que hoy en día hay una similitud en el sentido de que, digamos, las ideologías más reaccionarias, más siguen siendo, por ejemplo, digo, no sé, un Bolsonaro en Brasil, ¿no? Está contra todo lo que sean las luchas de género, ¿no? Siendo que Brasil había sido un país muy Trump acá en Estados Unidos, también estuvo contra, digamos, todos los avances en materia de igualdades de género y qué sé yo, y representan toda una tendencia conservadora y podría decirse de derecha a nivel mundial, ¿no? Sí, el denominador común vendría a ser la ultraderecha, entonces, y en todas bueno, las épocas. sí, o sea, la ultraderecha siempre ha sido antifeminista, digamos, ¿no? También, bueno, en algún sentido, lo religioso, ¿no? Las religiones, no solamente católica o evangelista, sino, digamos, hay muchas religiones que son, digamos, contrarias a cierta emancipación de las mujeres, y en particular, digamos, en Latinoamérica en este momento es más el movimiento evangélico, ¿no? Es más que, digo, que tiene como una obsesión, ¿no? Con, que de hecho le llama, ¿no? La ideología de género, ¿no? Como una obsesión con que el feminismo va a desintegrar a la familia o no sé, ¿no? Entonces, y me imagino que sí, que en otros momentos de la historia también los poderes religiosos habrán tenido su fuerza también en resistir algunos cambios, ¿no? Porque digamos que en realidad, o sea, no es, cuando digo de derecha, digo como de derecha conservadora, ¿no? Porque el capitalismo en sí ha promovido cambios, ¿no? Porque el capitalismo en sí, en realidad, por ejemplo, que la mujer trabaje, ¿no? Mientras trabaje, consuma, mientras le sirva al sistema como tal, digamos, no es no tiene un particular interés, o no sé, la población LGTB, ¿no? Mientras consuma, etcétera, etcétera, no, digamos, el capitalismo no está en contra, ¿no? Entonces son las ideologías más reaccionarias, más conservadoras, como han sido en su momento el fascismo, como pueden ser hoy como estas nuevas derechas antiderechos, ¿no? Porque se denominan así, como están en contra como del discurso de los derechos, las que han sido enemigas de estos cambios, ¿no? Bueno, gracias. Marlene, ¿tenés una pregunta? Sí.
no sé, espero esté bien estructurada. Tras hacer el libro y poder hacer una revisión en base a lo que autoras que tú has conocido y cosas que te han parecido interesantes, ahora que ya has sacado el libro, digamos, y quizá en el mismo momento en el que lo sacaste, ¿hay algo que crees, viendo todo eso, o sea, como que es analizando ciertos momentos históricos del feminismo, alguna lucha que crees que el feminismo tal vez ha dejado de lado? O sea, como que has debido realizar varios debates, no sé, porque el feminismo no es, o sea, tal vez se lo podría resumir a algo simple, que tal vez la búsqueda de la igualdad, pero es mucho más complejo que eso. Entonces, tú revisando más cosas, ¿hay algo que dirías que quizá en el camino se ha perdido? ¿O crees que el feminismo más bien ha sido un movimiento que solo ha logrado aglutinar más luchas? No sé si se entiende mi pregunta, espero que sí. No, como decía antes, yo creo que quizá uno de los temas que me parecen más complejos en el tiempo es justamente la maternidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hay un momento de gran feminismo, qué sé yo, pero los discursos sobre la maternidad, sobre las responsabilidades de las madres y qué sé yo, siguen siendo súper estrictos, ¿no? O sea, hoy yo, por ejemplo, soy mamá, ¿no? O sea, y siento que tuve 80.000 discursos encima de, ¿no? Cómo hay que ser mamá, o sea, no es que nos liberamos de los discursos sobre, ¿no? La responsabilidad de la mujer y entonces, y a veces, incluso en discursos que parecen liberadores, ¿no? O no sé si liberadores, o de un mundo como progre, ¿no? Por ejemplo, las feministas de los 70 decían, no, yo tipo, no sé, a los 6 meses dejo de amamantar porque ya está, quiero la liberación de la mujer, ¿no? Y ahora es como, no, hasta los 2 años hay que amamantar porque, ¿no? O sea, entonces, y una dice, ¿cómo conviven, ¿no? Esa idea, ¿no? Como de digo, sin ponerle ninguna carga moral a nada, ¿no? Lo digo casi como una descripción, ¿no? Una descripción nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso en una misma persona pueden convivir dos ideales, como ¿no? Que la mujer realmente se libere de los estereotipos ¿no? de las demandas sociales, qué sé yo, para vivir su vida como quiera vivirla, y al mismo tiempo un montón de expectativas sobre cómo, ¿no? Todo lo que le debe dar como mamá, ¿no? Entonces, eso me parece como un tema muy complejo y que tal vez, sí, no se llegó a no sé si se abandonó, pero no lo veo como un tema que hoy se ponga en discusión, ¿no? Entonces se dan estas paradojas, que sí, son todos feministas, pero llega la pandemia y resulta que, todas las feministas se hicieron cargo solas de, no sé, los Zoom de los niños, del chat de mamis, del no sé qué, y estallaron, no produjeron nada para su trabajo porque no tenían tiempo, ¿no? Entonces, lo digo involucrándome, ¿no? Porque a mí me pasan esas cosas, ¿no? que de repente se me va un día ocupándome de cosas y digo, hoy no hice mis propias cosas, ¿no? Bueno, Antonella, levantaste la mano. Sí, quería, comentar con respecto a lo que acaba de mencionar, que siempre como una vez cree, sí, hemos superado un montón de estereotipos con lo que decía referente a la lactancia, ¿no? Como, digamos, mujeres que se rebelan y dicen, no, porque nosotras ahora dejamos de amamantar a tal fecha y esto es más, aporta a la libertad, digamos, y por ahí siempre se busca como un modelo a seguir, ¿no? Independientemente si se libere o no se libere, siempre hay un modelo a seguir que siempre conduce al ideal de algo, en este caso el ideal de madre. Entonces yo creo que como mujeres siempre se nos asigna eso, de cualquier rama, ¿no? Como ser perfectas en lo que sea, ser buenas. Sin ir más lejos, cuando hablaban sobre también la maternidad, creo también con la imagen corporal también lo mismo. Y la atención la otra vez,
que una profesora comentaba, ¿no? Dando la clase que ya se lograron erradicar con respecto al aspecto físico un montón de estereotipos. Y me llamaba la atención eso, porque yo digo, no se lograron erradicar, porque, por ejemplo, mencionaban lo de Disney, ¿no? ¿No? Que, por ejemplo, ya no hace este esquema de mujer perfecta, delgada, rubia, pero a su vez crea otro esquema, ¿no? Porque uno se pone a ver, no me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, una princesa nueva de Disney, ¿no? Que sigue siendo princesa, pero bueno, está de moda el coso de princesa despojada, pero aún así le siguen siendo princesas, o sea, es lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? Y esa chica, bueno, sigue con estos estereotipos de ahora del digamos, modelo de perfección, ¿no? Porque la asignan como una chica real, ¿no? Como si tener un peso más sería ser una mujer real, ¿no? También eso es raro, pero aún así sigue teniendo una cintura exactamente igual que la otra chica, pero con unas caderas anchas. Entonces yo digo, siempre es el modelo ese de perfección que se y aún queriendo reemplazar un modelo de perfección erróneo, crean otro modelo de perfección. Que aún sigue como alimentando todo un cúmulo de trastornos y de digamos, estereotipos. O sea, siguen alimentando creyendo que no, o haciéndonos creer, ¿no? Por ahí a su conveniencia de que no existen. Totalmente. Sí, y mismo la sexualización, ¿no? De las mujeres, incluso de las niñas, ¿no? O sea, porque yo pensaba que también otro punto que es re difícil es ¿no? Como la crianza diferencial de género sigue funcionando, ¿no? De alguna manera, a pesar de la ruptura de muchos estereotipos. Y la cuestión de esto que decías vos, vinculado, ¿no? O sea, como que toda mujer es per se un objeto sexual, ¿no? O sea, o tiene que, ¿no? Es vista siempre, digamos, de alguna manera como un posible objeto sexual, incluidas, o sea, como que las niñas son también formadas en en esa cultura en donde se tienen que convertir en deseables, ¿no? Y de hecho hay investigaciones, porque yo pensaba, bueno, ¿en qué avanzamos? Bueno, avanzamos en, yo qué sé, la cuestión de trabajar, en la cuestión de vivir más libremente la sexualidad, o sea, ya ahí no hay tantas, digo, comparado con hace un montón de años, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en elegir las profesiones, ¿no? O sea, hay estudios que muestran que hay ciertas carreras que son vistas como masculinas, ¿no? Como por ejemplo la ingeniería, ¿no? Y que si bien a una nena por ahí le puede recopar las cosas que tienen que ver con la ingeniería, en la adolescencia, cuando se tiene que decidir, muchas nenas finalmente deciden elegir otra cosa porque eso las va a hacer ver como piensan que eso las haría ver como menos deseables como mujeres, ¿no? Como chicas, ¿no? Dedicarse a algo ¿no? Masculino. Y eso es por esa cuestión, ¿no? De por qué siempre hay que ser un objeto para otro, o una cosa atractiva, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer habla en público y sabe que además de escucharla, están pensando cómo está vestida, cómo son sus gestos, si son masculinos, si son femeninos, ¿no? Un varón habla en público y no está pensando en nada de eso, está pensando que va a escuchar lo que van a decir y que se va a mostrar seguro, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sí no cambió, digamos, mayoritariamente, ¿no? Bueno, Marlene. Era un comentario corto en relación a lo que decía Antonella. A mí lo que me parece muy conflictivo es, yo tengo una hermanita menor de 9 años y ahora por el hecho de la pandemia no sale porque no hay clases presenciales, así que tiene que buscar maneras de divertirse y de esa manera ha llegado a YouTube, a un canal que se llama Hola Amigos y que es un programa ucraniano, ¿ya? Pero que tiene su traducción en español. Y creo que no había visto, no sé, una producción audiovisual para niños que transmitiera tantos estereotipos como ese programa. Pero es que tampoco puedo quitarle, tampoco puedo ir y decirle, no vas a ver así, porque es su elección verlo, digamos. O sea, ¿cómo hago para que no vea algo que sé que le enseña cosas que no están bien, pero sí como que porque es su poder de decisión, digamos, ella decide ver eso, yo no le puedo obligar a ver cosas que le enseñen algo que yo quiera, pero
pero sé que en el fondo está mal. Así que creo que eso, como decía Florencia, hay ciertos temas en los cuales sí se ha avanzado, como que en el hecho de poder disfrutar más de tu vida sexual o de, no sé, quizá derechos laborales, pero hay otras cosas que quizá no están tanto en lo público y cosas que son bien circunstanciales, digamos. Quizás solo personas que viven con niños o con niñas se dan cuenta de eso y cómo afecta. O sea, el hecho de la crianza en sí todavía sigue siendo un tema bien complejo en tanto a cómo imparte roles de género y ese tipo de cosas. Eso, ese era mi comentario. Uh-huh. Bueno, aquí preguntaba Ismer, ¿sí? Si el libro es la primera vez que realiza esta compilación, ¿sí? De las diferentes actividades de las mujeres. Sí, yo voy a corregir solo feministas, ¿sí? No de la Argentina. Dice, aquí se trató de realizar algo similar por el doctor, escritor, poeta Tomás Freites Paz, pero con respecto a la escritura y la poesía. Ajá. Bueno, a mí me gustaría finalizar, no sé si querés decir algo más, Florencia. No. Con tu poema, con el poema que citas al principio de tu libro, ¿sí? No sé si Graciela lo querés leer. Porque acá en este grupo tenés oyentes que son escritores, periodistas. Ah, qué bueno. Sí. Y Graciela es narradora. Pero si me lo pones en pantalla, no lo tengo el poema. Ah, lo pegué en el chat. No sé si lo ves. Si no lo... Mira, ahora lo busco. ¿Otros sueños? Se llama Fundación. A ver, espera. Sí. Ahora estamos. Espera. Ahí está. Bueno, lo leo. Como quien dice anhelo, vivo, amo. Inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se pliegan a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras. Otros sueños, sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río. Inventemos la vida nuevamente. ¡Guau, qué bello! Bueno, esa es una autora, para Sí. despedirme, que les recomiendo, Susana Tenon, una poeta muy buena. Ahí está. Ahí lo escribo. Ahí está. Acá le puse, sí, Susana Tenon. Yo cuando van hablando y van diciendo referencias o lo mencionan autores de libros, los pongo en el chat, así, porque a veces uno no entiende bien y después lo va a buscar y no lo encuentra. Así ya les queda ahí. Después les mando, vamos a subir el video y les mando el chat por mail, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Florencia, muy amable de estar aquí con nosotros en la Universidad Provincial de Ezeiza. Esperamos que podamos hacer algo más con el tema del feminismo. Mis estudiantes ya estuvieron un poco locas. Muchas gracias por la invitación y por las intervenciones tan buenas. Y bueno, esperemos verte pronto en alguno también de esas charlas o talleres que da, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y las presentes. Gracias a todos. Gracias. Gracias a vos, Ana. Como siempre, muchas gracias, Ana. Anto, Florencia. Gracias, Ana. Gracias. Gracias.